El año nuevo comenzó en silencio, cuando las campanas de la catedral marcaron la medianoche y la Nochevieja se desvaneció bajo el frío implacable de Castilla. No hubo brindis en el palacio del duque de Arintero, ninguna risa, ningún deseo pronunciado en voz alta, solo el murmullo del viento y la nieve cayendo sin prisa, como si el mundo contuviera la respiración. Los campos que rodeaban Burgos habían desaparecido bajo un manto blanco, y las paredes del palacio crujían con cada ráfaga, viejas y solemnes, como testigos cansados de demasiados inviernos. Serafín Iriarte, duque de Arintero, estaba rodeado de todo, excepto de alguien. En los salones de Madrid decían que nunca pasaba una noche solo, que su nombre estaba ligado al placer fácil, a las copas alzadas y a las despedidas antes del amanecer. Pero en aquella primera madrugada del año 1848, solo había una chimenea encendida, una copa de vino olvidada y un hombre que había aprendido a confundir el vacío con la libertad. Tenía 28 años. Un título que abría todas las puertas, una reputación libertina que lo precedía y una soledad elegida con demasiada constancia. Para él, el año nuevo nunca había significado promesas. Era apenas un cambio de fecha, una excusa para seguir igual, hasta que lo oyó. Un sonido débil, breve, demasiado humano para ser el viento. Un llanto. Don Serafín se incorporó, el ceño fruncido, y cruzó el vestíbulo con un candelabro en la mano. Al abrir la puerta principal, el frío lo golpeó con violencia. La nieve cubría los escalones de piedra, y allí, justo en el límite entre el año que había terminado y el que acababa de nacer, reposaba un cesto de mimbre. Dentro, un bebé, pequeño, helado, vivo, apenas. En ese instante, mientras las campanas seguían resonando a lo lejos, Serafín Iriarte comprendió que había encuentros que no se eligen, que algunas vidas llegan cuando todas las demás excusas se han agotado, y que el hombre que siempre había parecido rodeado de personas acababa de descubrir lo que era estar verdaderamente solo. Y mientras el año nuevo avanzaba en silencio, don Serafín aún no sabía el nombre de la mujer que había dejado a ese niño en la nieve. No sabía de su huida, de su orgullo herido, de la fuerza desesperada que se necesita para amar y renunciar al mismo tiempo. Pero algo había cambiado, porque al sostener aquella vida frágil entre sus brazos, el duque, tan acostumbrado a marcharse antes del amanecer, sintió por primera vez el impulso de quedarse, no por deber, no por honor, sino por una promesa inexplicable, una que aún no tenía rostro ni voz, pero que ya comenzaba a latir en la oscuridad. Y en esa primera madrugada del año, sin saberlo todavía, el hombre que había confundido el vacío con libertad acababa de dar el primer paso hacia un amor que no estaba preparado para evitar. Ahora, antes de comenzar, déjame saber en los comentarios qué hora es en tu hogar o desde dónde me escuchas hoy. Me encanta conocer más sobre quienes nos acompañan en cada historia. Muchas gracias por estar aquí. La última noche del año 1847 cayó sobre Castilla con un silencio de cristal. La nieve había cubierto los campos en torno a Burgos, transformando el paisaje en un mar blanco e inmóvil, y el viento arrastraba copos pequeños que se estrellaban contra los ventanales del palacio de Arintero como susurros de algo que aún no se atrevía a comenzar. Serafín Iriarte, duque de Arintero, observaba el fuego desde su butaca con una copa de vino en la mano y el hastío dibujado en su rostro. Tenía 28 años, fortuna heredada, un apellido que abría todas las puertas de Castilla y ninguna razón para levantarse de aquella silla. La vida le había dado todo sin pedirle nada a cambio, y él había respondido tomando sin dar, encantando sin comprometerse, esquivando cualquier cosa que exigiera más de una noche. Los salones de Madrid conocían su sonrisa,
las alcobas de media España, su ausencia al amanecer. Esa velada transcurría entre el murmullo lejano de los criados y el crepitar de las llamas. Los candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre los tapices flamencos. Afuera, el viento aullaba cada vez más fuerte, sacudiendo los postigos con una insistencia que comenzó a irritarlo. Serafín apuró su copa. Se puso de pie y caminó hacia la ventana para asegurarse de que todo estuviera cerrado. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible bajo el rugido del viento. Un gemido, un llanto ahogado que parecía venir de algún lugar cercano a la entrada principal. Frunció el ceño. Los criados estarían en las cocinas, preparando la cena de Año Nuevo. Probablemente fuera el viento jugando con alguna puerta mal cerrada, o un animal extraviado buscando refugio. Pero el sonido persistía, frágil y obstinado, y algo en él, algo que no supo nombrar, lo impulsó a investigar por sí mismo. Tomó un candelabro y cruzó el vestíbulo a grandes zancadas. El frío se colaba por las rendijas de la puerta principal como dedos helados. Cuando descorrió el cerrojo y abrió, el viento le golpeó el rostro con furia, apagando 2 de las 3 velas. La nieve caía en ráfagas oblicuas, cubriendo los escalones de piedra con una capa blanca que brillaba bajo la luz mortecina. Y allí, junto al último peldaño, medio enterrado en la nieve, había un cesto de mimbre. Serafín se quedó inmóvil un instante, sin comprender. Luego bajó los escalones, sintiendo cómo el frío le mordía los tobillos a través de las botas, y se arrodilló junto al cesto. Lo que encontró dentro le heló la sangre más que cualquier ventisca. Un bebé, diminuto, azulado, envuelto en harapos que la nieve había empapado. Tenía los ojos cerrados y los labios amoratados, y su pecho subía y bajaba con una lentitud aterradora. Estaba vivo, pero apenas. Unas horas más a la intemperie y habría sido un cadáver. Entre los pliegues de la tela asomaba un trozo de papel doblado. Serafín lo tomó con dedos temblorosos y lo acercó a la única vela que aún ardía. La letra era torpe, escrita con prisa y desesperación. «Sálvelo, yo no puedo. Que Dios lo perdone a usted si no lo hace, porque yo ya no tengo a quien pedirle perdón». No había firma, no había nombre, no había dirección ni pista alguna. Serafín levantó al niño del cesto y lo apretó contra su pecho, sintiendo el frío terrible de aquel cuerpecito a través de la camisa. No pensó, no calculó. Por primera vez en su vida, actuó sin medir las consecuencias. Subió los escalones de 2 en 2, cruzó el vestíbulo gritando órdenes que resonaron por todo el palacio, y depositó al bebé en los brazos de la primera criada que apareció. Lo que siguió fue un caos de mantas calientes, agua tibia y oraciones murmuradas. El médico del pueblo tardó 2 horas en llegar, y cuando finalmente examinó al niño, su expresión no auguraba nada bueno. «Tiene los pulmones encharcados, Excelencia», dijo con gravedad. «La fiebre es alta. Si sobrevive esta noche, será un milagro». Serafín asintió sin decir palabra. Se quedó de pie junto a la chimenea del salón, mirando el fuego sin verlo, con el papel arrugado todavía en la mano. «Sálvelo, yo no puedo». ¿Quién era la mujer que había escrito esas palabras? ¿Qué desesperación la había llevado a abandonar a su hijo en la nieve, en la noche más fría del año? Las campanas de la catedral comenzaron a repicar a medianoche, anunciando el fin de 1847 y el comienzo de un año nuevo. En algún lugar del palacio, un niño sin nombre luchaba por respirar, y Serafín Iriarte, que había pasado 28 años huyendo de todo lo que exigiera compromiso, descubrió que había algo de lo que no podía huir: la imagen de aquel cesto medio enterrado en la nieve, y la certeza de que si el niño moría, él cargaría con ese peso para siempre. No durmió esa noche, ni la siguiente. Se sorprendió a sí mismo, entrando de puntillas en la habitación donde las criadas velaban al pequeño,
observando desde las sombras el subir y bajar de aquel pecho diminuto. No sentía ternura, se dijo. No sentía compasión. Solo sentía la necesidad de saber que no había fallado, que no había dejado morir a una criatura que el destino había depositado en su puerta. Al tercer día, la fiebre cedió. El niño abrió los ojos por primera vez, unos ojos oscuros que miraron a Serafín con una intensidad que lo perturbó profundamente. Y entonces el duque tomó una decisión. Encontraría a la madre. La encontraría, le devolvería al niño y cerraría aquel capítulo de su vida. No había razón para que aquello lo cambiara, pero la madre no quería ser encontrada. Y Serafín Iriarte estaba a punto de descubrir que algunas deudas no se pagan con dinero y que ciertos encuentros dejan marcas que no se borran. La búsqueda de la madre comenzó al cuarto día, cuando el niño ya respiraba sin aquel silbido terrible que helaba el corazón. Serafín envió a su administrador a recorrer las aldeas cercanas, a preguntar en posadas y conventos, a buscar cualquier pista de una mujer que hubiera dado a luz recientemente y desaparecido sin dejar rastro. Pasaron 2 semanas. Nada. Nadie había visto a ninguna mujer embarazada viajando sola. Nadie recordaba a una forastera con aspecto desesperado. Era como si la madre del niño hubiera surgido de la nieve misma y se hubiera desvanecido en ella. El papel que Serafín había encontrado en el cesto no ofrecía ninguna pista. La letra era torpe, el papel ordinario, la tinta común. Sálvelo, yo no puedo. 5 palabras que lo perseguían en sueños. A la tercera semana, cuando ya comenzaba a resignarse, el administrador regresó con una noticia. Excelencia, en una pensión cerca del río Arlanzón, la dueña recuerda a una joven que llegó a principios de diciembre. Pagó por adelantado, se encerró en su habitación y apenas salió durante semanas. Una noche desapareció dejando sus pocas pertenencias. Eso fue el 31 de diciembre. El corazón de Serafín dio un vuelco. ¿Dejó algo? ¿Algún documento? Solo ropa vieja y un rosario de cuentas de madera. Pero la dueña recuerda un detalle. La joven tenía manos de costurera, con callos en los dedos y marcas de aguja. Y hablaba como alguien educado, no como una campesina. Era poco, pero era algo. Serafín ordenó que buscaran en todos los talleres de costura de Burgos, en todas las casas nobles que hubieran despedido a una sirvienta en los últimos meses. La respuesta llegó 5 días después. Una joven costurera llamada Josefina Sendales había sido expulsada de la casa del conde de Osorio hacía casi 1 año, deshonrada y sin referencias. Encontrarla fue más difícil de lo que esperaba. Josefina Sendales no quería ser encontrada. Había cambiado de pensión 3 veces desde diciembre. Pagaba con monedas contadas, no hablaba con nadie, y cuando alguien preguntaba por ella, desaparecía antes del amanecer. Fue solo por casualidad que el administrador la localizó. Una lavandera del río la reconoció porque le había vendido ropa de bebé semanas atrás. «Está en una buhardilla cerca de la muralla norte», informó el administrador, «pero debo advertirle, cuando mencioné que el niño estaba vivo, su reacción fue extraña. No preguntó por él, no lloró de alivio, solo dijo, entonces hice bien en dejarlo». Serafín cabalgó él mismo hasta la muralla norte. No supo por qué lo hizo. Habría sido más sencillo enviar al administrador con unas monedas y un mensaje, pero algo en aquella frase, algo en la imagen de una mujer que huía de su propio hijo, lo impulsaba a verla con sus propios ojos. La buhardilla era un cuarto miserable bajo un tejado que goteaba. Cuando Serafín subió las escaleras y golpeó la puerta, nadie respondió. Golpeó de nuevo, silencio. Estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió apenas una rendija y un ojo oscuro lo observó con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Serafín Iriarte, duque de Arintero. Encontré a su hijo en la puerta de mi casa hace 1 mes».
La puerta se cerró de golpe. Serafín escuchó pasos que retrocedían, el sonido de algo que se arrastraba, como si ella estuviera preparándose para huir por una ventana. «Señorita Sendales», dijo él a través de la madera, «no vengo a acusarla de nada. El niño está vivo, está sano, solo quiero hablar». Un silencio largo. Luego, la voz de ella, ronca y quebrada. «No tengo nada que decirle, Excelencia. Hice lo que tenía que hacer. Ahora déjeme en paz». ¿Dejarlo morir de frío era lo que tenía que hacer? ¿Dejarlo donde pudiera vivir era lo que tenía que hacer? La puerta se abrió de nuevo, esta vez del todo. Serafín vio a una joven de 22 años que parecía haber envejecido 20 más. Estaba demacrada, pálida como la cera, con los ojos hundidos y los pómulos afilados por el hambre. Pero había algo en su postura, una rigidez en los hombros, una forma de mantener la barbilla erguida que hablaba de una dignidad que la miseria no había conseguido arrebatarle. «Ya lo vio», dijo ella, «ya sabe que estoy viva, puede irse. ¿No quiere saber cómo está su hijo?» Josefina apretó los labios. Sus ojos brillaron un instante, pero se recompuso de inmediato. «No es mi hijo. Ya no. Se lo di a usted. Usted no me dio nada. Lo abandonó en la nieve esperando que alguien lo salvara. Y alguien lo salvó. Ahora tiene techo, comida, calor, cosas que yo no podía darle. ¿Qué más quiere de mí, Excelencia? ¿Una disculpa?» «No tengo ninguna». Serafín la miró largamente, desconcertado. Había esperado lágrimas, súplicas, gratitud. Había esperado a una mujer rota que le besara las manos. En cambio, encontraba a alguien que lo miraba como si su caridad fuera una ofensa. «¿Quién es el padre?», preguntó sin pensar. El rostro de Josefina se cerró como una puerta. «Eso no le importa. Me importa si quiero entender por qué hizo lo que hizo. No necesita entenderlo, solo necesita olvidarme». Dio un paso atrás para cerrar la puerta, pero Serafín adelantó el pie y lo impidió. «Venga al palacio, al menos hasta que recupere fuerzas. Puede ver al niño, puede...» «No, ¿por qué?» Los ojos de Josefina se llenaron de algo que podría haber sido rabia o dolor, o ambas cosas entrelazadas. «Porque si lo veo, no podré volver a dejarlo, y si no puedo dejarlo, los dos moriremos. ¿Lo entiende ahora, Excelencia? No huí de él por cobardía, huí para que viviera». La puerta se cerró. Serafín se quedó en el pasillo oscuro, con el eco de aquellas palabras resonando en su cabeza. «Huí para que viviera». ¿Qué clase de amor era ese que se expresaba en abandono? ¿Qué desesperación llevaba a una madre a renunciar a su hijo para salvarlo? Bajó las escaleras sin saber qué hacer, pero sabía una cosa con certeza: no podía dejarla allí. No podía marcharse y fingir que aquella mujer no existía. Volvería al día siguiente y al otro, las veces que hiciera falta. Lo que no sabía era que alguien más estaba buscando a Josefina Sendales. Alguien que tenía mucho más que perder si la verdad salía a la luz. Y ese alguien acababa de enterarse de que el duque de Arintero la había encontrado primero. Serafín volvió a la buhardilla al día siguiente, y al otro, y al otro. Cada vez Josefina se negaba a abrir la puerta. Cada vez él dejaba una cesta con pan, queso y fruta junto al umbral. Cada vez, al regresar, la cesta estaba vacía. Al quinto día, ella abrió. «¿Por qué hace esto?», preguntó con voz ronca. «¿Qué quiere de mí? Que venga al palacio, que vea a su hijo, que coma algo que no sea las sobras que le dejo en la puerta». «Ya le dije que no puedo. Y yo le digo que no acepto esa respuesta». Josefina lo miró con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido admiración. «Es usted muy terco, Excelencia, y usted muy orgullosa. Parece que estamos empatados». No supo si fue el hambre, el agotamiento o simplemente la certeza de que aquel hombre no iba a rendirse, pero Josefina finalmente cedió. Llegó al palacio de Arintero una tarde de febrero.
envuelta en el mismo chal raído, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Serafín la recibió en el vestíbulo y la condujo en silencio hasta la habitación donde dormía el niño. Josefina se detuvo en el umbral. Su cuerpo entero se tensó como la cuerda de un arco. El bebé estaba despierto, mirando el techo con esos ojos oscuros que Serafín ya conocía tan bien. Cuando vio a su madre, algo cambió en su expresión. No sonrió. Era demasiado pequeño para eso, pero sus manitas se agitaron en el aire como buscando algo que reconocía. Josefina cayó de rodillas junto a la cuna. No lloró, no dijo nada. Solo extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de su hijo. Y en ese gesto había tanta ternura contenida que Serafín tuvo que apartar la mirada. «Puede quedarse», dijo él desde la puerta. «El tiempo que necesite». Ella no respondió, pero tampoco se marchó. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Josefina ocupaba una habitación pequeña junto a la del niño, y aunque técnicamente era una huésped, se negaba a comportarse como tal. Ayudaba en las cocinas, cosía ropa para los criados, limpiaba lo que no necesitaba ser limpiado. Era como si no pudiera soportar la idea de recibir sin dar nada a cambio. La convivencia los obligaba a encontrarse. En los pasillos, en el comedor, en el jardín donde la nieve comenzaba a derretirse. Serafín intentaba mantener la distancia, pero sus pasos lo traicionaban una y otra vez. Se descubría buscando excusas para pasar por la habitación del niño, para preguntar si Josefina necesitaba algo, para escuchar su voz, aunque solo fuera un instante. Una tarde la encontró en la capilla, arrodillada frente al altar. «No sabía que fuera hombre de fe, Excelencia», dijo ella al verlo. «No lo soy, pero a veces me gusta el silencio de este lugar. El silencio es buena compañía cuando no queda otra. Conversaciones breves, cargadas de significados ocultos». Serafín descubrió que Josefina sabía leer y escribir, que había aprendido latín con su padre escribano, que amaba la poesía de Garcilaso. Ella descubrió que el duque no era tan frívolo como aparentaba, que escondía su soledad tras sonrisas ensayadas, y que cuando creía que nadie lo miraba, sus ojos se volvían tristes como los de un niño perdido. Algo estaba naciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero Serafín luchaba contra esa cercanía. Cada vez que sentía que se acercaba demasiado, daba un paso atrás. Volvía a sus viejos hábitos, salía de casa, bebía hasta tarde, coqueteaba con las hijas de los nobles vecinos. Una noche regresó al palacio tambaleándose, apestando a vino, y se cruzó con Josefina en el corredor. Ella lo miró sin decir palabra, pero en sus ojos había algo que lo atravesó como un cuchillo. Decepción. «No me juzgue», dijo él, arrastrando las palabras. «Usted no sabe nada de mí». «Sé lo suficiente», respondió ella con voz serena. «Sé que tiene miedo de ser mejor de lo que es». Se alejó por el pasillo, y Serafín se quedó solo con el peso de aquellas palabras. Tenía razón, tenía miedo. Miedo de lo que sentía, de lo que aquello significaba, de convertirse en alguien que pudiera ser herido. Fue entonces cuando apareció el conde de Osorio. Don Próspero Villafañe llegó al palacio una mañana de marzo, sin anunciarse. Era un hombre de 55 años, cabello canoso, rostro anguloso y ojos que calculaban todo lo que miraban. Serafín lo conocía de los salones de Madrid. Sabía que era viudo, que su fortuna rivalizaba con las casas más antiguas de Castilla y que su influencia se extendía hasta los círculos más altos de la corte. «He oído que tiene su excelencia una huésped interesante», dijo el conde mientras tomaban jerez. «Una joven con un niño». Serafín sintió un escalofrío. «Una obra de caridad, nada más». «Por supuesto». El conde sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Sin embargo, me pregunto si no sería más prudente encontrar otro lugar para esa mujer. Un convento, quizás. Yo mismo podría encargarme de los arreglos.
¿Por qué habría su señoría de interesarse en mis asuntos domésticos? El conde dejó la copa sobre la mesa. Porque los escándalos manchan a todos los que están cerca, Excelencia. Y porque esa mujer, digamos que tiene un pasado que podría resultar muy incómodo si saliera a la luz. Para todos. Serafín lo miró largamente. Había algo en el tono del conde, algo en la forma en que había dicho «esa mujer», que le erizó la piel. ¿Qué sabía don Próspero? ¿Por qué le importaba tanto una costurera deshonrada? Le agradezco su preocupación, don Próspero, pero sé cuidar de mis asuntos. El conde se puso de pie con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso espero, Excelencia. Por el bien de todos. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Esa noche, Serafín no pudo dormir. Las palabras del conde daban vueltas en su cabeza. Un pasado que podría resultar muy incómodo para todos. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué conexión tenía don Próspero con Josefina? Y entonces recordó algo que el administrador había dicho semanas atrás. Josefina había sido expulsada de la casa del conde de Osorio. Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. El conde, una costurera joven y hermosa trabajando bajo su techo, un embarazo, una expulsión sin referencias. ¿Era posible que don Próspero Villafañe, uno de los hombres más respetados de Castilla, hubiera seducido a una sirvienta y luego la hubiera destruido para ocultar su pecado? Serafín se levantó de la cama con el corazón latiendo con fuerza. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Pero cuando llegó a la habitación de Josefina, la encontró vacía. La cama estaba hecha, la ropa había desaparecido. Solo quedaba una nota sobre la almohada. No me busque, esta vez no me encontrará. Serafín buscó a Josefina durante semanas. Envió hombres a cada rincón de Burgos, a cada aldea cercana, a cada convento que pudiera haberla acogido. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Pero esta vez él sabía algo que antes ignoraba. El conde de Osorio estaba involucrado, y si Josefina había huido justo después de la visita del conde, no era coincidencia. Alguien la había asustado. Alguien le había hecho saber que su presencia en el palacio de Arintero era un peligro. La sospecha lo carcomía. Don Próspero Villafañe, viudo, poderoso, con una costurera joven y hermosa trabajando bajo su techo. La imagen lo asqueaba, pero encajaba demasiado bien. Los meses pasaron. La primavera dio paso al verano, el verano al otoño. El niño crecía sano bajo el cuidado de las criadas, y Serafín se descubría cada día más apegado a aquella criatura que no era suya. Le había puesto un nombre provisional, Nicolás, porque no podía seguir llamándolo el niño, pero cada vez que lo miraba pensaba en Josefina, en su dignidad herida, en la forma en que había tocado la mejilla de su hijo aquella tarde de febrero, en las palabras que le había dicho: «Sé que tiene miedo de ser mejor de lo que es». Había intentado ser mejor. Había dejado las fiestas vacías, el vino en exceso, los amoríos sin sentido, pero de nada servía si no podía encontrarla. Fue a mediados de diciembre cuando la vio de nuevo. El conde de Osorio había organizado una cena en su mansión, una de esas reuniones ostentosas, donde la nobleza de Burgos se exhibía como pavos reales. Serafín asistió solo porque rechazar la invitación habría levantado sospechas. Quería observar al conde de cerca, buscar alguna pista, algún indicio de lo que ocultaba. Lo que encontró fue mucho peor de lo que imaginaba. Josefina estaba allí, vestida con un traje oscuro de sirvienta, llevando una bandeja de copas entre los invitados. Tenía el rostro demacrado y la mirada clavada en el suelo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Serafín, ella apartó la vista de inmediato, pero él alcanzó a ver algo en su expresión. Miedo, un miedo profundo y terrible. Quiso acercarse, pero el conde apareció a su lado. «Ah, Excelencia, qué alegría verlo. ¿Ha disfrutado su Excelencia de la velada? ¿Qué hace ella aquí?», preguntó Serafín sin molestarse en disimular.
¿La sirvienta? El conde sonrió. Una obra de caridad, como la suya. La pobre muchacha no tenía a dónde ir. Yo le ofrecí trabajo honesto. Usted la obligó a venir. Yo le ofrecí una opción, Excelencia. Ella eligió. Serafín apretó los puños. Sabía que el conde mentía, pero no tenía pruebas. La cena continuó. Serafín apenas probó bocado. Observaba a Josefina moverse entre las mesas, servir vino, retirar platos, todo con una sumisión mecánica que no se parecía en nada a la mujer orgullosa que había conocido. Fue después del postre cuando el conde se puso de pie y pidió silencio. Queridos amigos, permítanme compartir una pequeña reflexión sobre la caridad. A veces, en nuestra bondad, acogemos a personas que no merecen nuestra compasión. Personas que ocultan pecados vergonzosos bajo una máscara de inocencia. Serafín sintió que el estómago se le revolvía. Hace un año, continuó el conde, y su mirada se posó brevemente en Josefina. Una mujer abandonó a su hijo recién nacido en la puerta de una casa noble. Esa mujer que hoy sirve en mi mesa no es una víctima. Es una pecadora que entregó su virtud por promesas vacías y luego tuvo la osadía de deshacerse del fruto de su deshonra. Los murmullos recorrieron la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Josefina, que permanecía inmóvil junto a la pared, con la bandeja temblando entre sus manos. Serafín se puso de pie. Quería gritar que aquello era una infamia, defender a Josefina, exponer al conde como el hipócrita que era, pero cuando abrió la boca, ninguna palabra salió. El miedo lo paralizó, y en ese silencio cobarde, Josefina salió del salón con la cabeza baja. Serafín la encontró en el jardín trasero, de pie bajo un cielo sin estrellas. «Josefina, váyase», dijo ella sin volverse. «Ya hizo suficiente. Yo no sabía que él iba a humillarme». Se giró, y en sus ojos había lágrimas que se negaba a derramar. «Claro que lo sabía. Por eso me trajo aquí, para romperme delante de todos. ¿Por qué? ¿Qué gana él con destruirla?» Josefina lo miró largamente. Luego sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. «La encontré hace 2 semanas, limpiando el escritorio del conde. Léala». Serafín tomó el papel con manos temblorosas. Era una carta, escrita con letra elegante y fría. Comenzó a leer, pero las primeras líneas lo confundieron. Estaba dirigida a alguien llamado Leandro. «¿Quién es Leandro?», preguntó. Josefina cerró los ojos un instante, como si pronunciar aquel nombre le costara un esfuerzo inmenso. «El hijo del conde. Tiene 26 años». Serafín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿El hijo? Leandro es el padre de mi hijo, Excelencia». Su voz se quebró. «Me sedujo con promesas de matrimonio cuando yo trabajaba en su casa. Me juraba amor eterno. Me llenaba la cabeza de sueños. Y luego, cuando quedé encinta, huyó a Madrid sin mirar atrás. No era el conde, era el hijo. Serafín había estado equivocado todo este tiempo. El conde lo sabía todo», continuó Josefina. «Me ofreció dinero para que desapareciera. Cuando lo rechacé, me expulsó sin referencias. Y cuando usted me encontró, envió a sus hombres para asustarme y obligarme a volver bajo su control». Serafín volvió a mirar la carta. Ahora, las palabras cobraban un sentido terrible, instrucciones de un padre a un hijo sobre cómo deshacerse de un problema, frases que helaban la sangre. «Una campesina sin nombre no puede manchar nuestro linaje, y, si el niño muere, el problema desaparece solo». El conde no era el seductor, era algo peor, el hombre que protegía al seductor. El hombre que estaba dispuesto a dejar morir a su propio nieto para salvar el nombre de la familia. ¿Por qué no me lo dijo antes? «Porque no tenía pruebas». Josefina bajó la mirada. «Y porque pensé que usted era como todos los demás». «Josefina, léala bien, Excelencia, y después decida qué clase de hombre quiere ser, porque yo ya no puedo seguir huyendo». Se alejó por el jardín, dejándolo solo con la carta y el peso de una verdad que lo cambiaba todo. Serafín leyó las palabras del conde una vez,
2 veces, 3, y con cada lectura, algo se endurecía dentro de su pecho. No era solo indignación, era algo más hondo, más peligroso. Ahora tenía la prueba, ahora tenía el arma. La pregunta era, ¿tendría el valor de usarla? Serafín no durmió esa noche. Regresó al palacio de Arintero con la carta del conde ardiendo en el bolsillo de su abrigo, se encerró en su despacho y leyó aquellas palabras una y otra vez hasta que se le grabaron en la memoria como hierro candente. Si el niño muere, el problema desaparece solo. Pensó en Nicolás, dormido en su cuna a pocas habitaciones de distancia, en sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Josefina, en la forma en que sus manitas se aferraban a su dedo cuando lo visitaba por las noches. Aquel niño no era un problema, era una vida que alguien había querido borrar como quien borra una mancha de tinta. Y pensó en Josefina, en su dignidad inquebrantable, en su orgullo herido, en las lágrimas que se había negado a derramar mientras toda la nobleza de Burgos la miraba con desprecio. Ella había cargado sola con el peso de aquella injusticia durante casi 2 años. Había renunciado a su hijo para salvarlo. Había huido, se había escondido, había soportado el hambre y la humillación, y nunca había pedido nada a cambio. ¿Y él? Él había guardado silencio mientras el conde la destruía. Se había quedado sentado, paralizado por el miedo, mientras la mujer que amaba era arrastrada por el fango. Porque la amaba, ya no podía negarlo. No era el amor fácil de las novelas, el que nace de una mirada y florece sin esfuerzo. Era algo más áspero, más difícil, más verdadero. Un amor que había crecido en el silencio de los pasillos, en las conversaciones breves de la capilla, en la admiración por una mujer que se negaba a quebrarse, aunque el mundo entero conspirara contra ella. Y ese amor le exigía algo que nunca había dado: valor. Pasó el día siguiente encerrado en el despacho, pensando. Recordó a su padre, muerto cuando él tenía 15 años, y las últimas palabras que le había dicho: «El nombre no es nada sin honor, hijo. Recuérdalo». No lo había recordado. Había gastado su nombre en mesas de juego y alcobas ajenas, convencido de que la libertad significaba no responder ante nadie. Pero ahora entendía que aquella libertad era una cárcel. Había sido libre para huir, para ignorar, para mirar hacia otro lado. Libre para no ser nada ni nadie. Ya no quería esa libertad. Al caer la tarde, tomó una decisión. Escribió 3 cartas, una al obispo de Burgos, exponiendo la verdad sobre la conducta del conde y su hijo. Otra a doña Elvira de Mendoza, la matrona más influyente de Castilla, cuya opinión podía hundir o elevar a cualquier familia. Y la tercera al propio don Próspero Villafañe, informándole de lo que había hecho y citándolo en el palacio de Arintero esa misma noche. Sabía que aquello tendría consecuencias. El conde tenía aliados poderosos. Podía intentar destruir su reputación, pero ya no le importaba. Había cosas más valiosas que la opinión de los salones. Don Próspero llegó al palacio cuando el sol comenzaba a ponerse. Entró en el despacho de Serafín con expresión cautelosa, como un animal que huele una trampa. Recibí su carta, de excelencia. Debo decir que me sorprendió el tono. Serafín le mostró el papel que Josefina le había entregado. ¿Reconoce su señoría esto? El rostro del conde se transformó. La máscara de cortesía se resquebrajó, dejando ver algo frío y peligroso debajo. ¿De dónde sacó eso? Eso no importa. Lo que importa es que el obispo y doña Elvira de Mendoza recibirán copias mañana por la mañana, a menos que su señoría haga exactamente lo que le voy a pedir. Está cometiendo un error, excelencia, dijo el conde con voz helada. Un error que le costará caro. Puede ser. Pero prefiero perderlo todo, haciendo lo correcto, que conservarlo todo, siendo cómplice de una infamia. ¿Y qué gana su excelencia con esto? ¿El agradecimiento de una mujer arruinada?
la satisfacción de su conciencia. Serafín lo miró a los ojos sin pestañear. Gano el derecho a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Para su señoría eso no significa nada. Para mí lo significa todo. El conde apretó los puños. ¿Qué quiere? Quiero que Josefina Sendales sea liberada de su servicio esta misma noche. Quiero que su señoría reconozca públicamente que las acusaciones que hizo contra ella eran falsas. Y quiero que su hijo Leandro asuma la responsabilidad de sus actos, aunque sea desde la distancia. Leandro está en Madrid. No puedo obligarlo a... Entonces escríbale. Dígale que si no envía una carta de reconocimiento y una compensación para su hijo, esta carta llegará a manos de todas las familias nobles de Castilla. Serafín se inclinó hacia adelante. El nombre de los Villafañe quedará manchado para siempre. Ningún salón les abrirá sus puertas. Ninguna familia decente querrá emparentar con ustedes. ¿Es eso lo que quiere? Un silencio largo y tenso. El conde parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Esa mujer lo ha engañado, Excelencia. Lo ha manipulado para... Esa mujer es la persona más honesta que he conocido en mi vida. Y su señoría va a dejarla en paz. Porque si algo le sucede, si alguien le hace daño, lo consideraré un ataque personal contra la casa de Arintero. Y le aseguro que no descansaré hasta que pague por ello. El conde se marchó sin decir palabra. Serafín se quedó solo en el despacho, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. No sabía si había ganado o si acababa de iniciar una guerra, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Por primera vez en 28 años, había actuado como el hombre que su padre habría querido que fuera. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Salió del palacio bajo un cielo estrellado y cabalgó hacia la mansión del conde. Josefina seguía allí, prisionera de un trabajo que era poco más que esclavitud. Y Serafín iba a sacarla de allí esa misma noche, aunque tuviera que derribar las puertas con sus propias manos. Serafín llegó a la mansión del conde pasada la medianoche. No pidió permiso. Cruzó el vestíbulo y encontró a Josefina en las cocinas, fregando platos con las manos enrojecidas por el agua helada. Cuando ella lo vio, sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido miedo o esperanza. ¿Qué hace aquí? Vine a llevarte a casa. Yo no tengo casa. Ahora sí. Le tendió la mano. Josefina lo miró buscando alguna señal de engaño. No encontró nada, solo determinación, solo verdad. Tomó su mano. Salieron de la mansión sin que nadie los detuviera. El conde, derrotado, había dado órdenes de no interferir. Cabalgaron juntos bajo un cielo de estrellas frías, en silencio, porque algunas cosas no necesitan palabras. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. Las cartas de Serafín al obispo y a doña Elvira de Mendoza hicieron su efecto con la precisión de una espada bien afilada. Los rumores se esparcieron por los salones como pólvora encendida. Don Próspero intentó negar las acusaciones, pero su propia letra lo condenaba. La nobleza que antes lo adulaba comenzó a darle la espalda con la misma frialdad con que él había tratado a Josefina. Leandro Villafañe, avisado por su padre de que el escándalo era inevitable, huyó a las Américas antes de que su nombre quedara manchado para siempre. No envió carta de reconocimiento, no envió compensación, solo huyó, como había huido siempre de todo lo que exigía coraje. El conde no fue juzgado por ningún tribunal, no hacía falta. Su castigo fue peor, el vacío. Las puertas que antes se abrían a su paso se cerraron una a una. Las invitaciones dejaron de llegar. Los antiguos aliados fingían no reconocerlo en la calle. El hombre que había movido los hilos de la sociedad burgalesa durante décadas se encontró solo en su mansión, rodeado de ecos y silencios, enterrado en vida por el peso de su propia crueldad. Serafín también pagó un precio. Algunos nobles lo tacharon de traidor a su clase, pero otros
Los que todavía recordaban lo que significaba el honor, lo miraron con un respeto que él nunca había conocido. Y Josefina, por fin, pudo respirar. Se casaron en una ceremonia íntima en la capilla del Palacio de Arintero. El obispo de Burgos ofició la misa después de conceder una dispensa especial. Los únicos testigos fueron los criados de la casa, que lloraron de emoción al ver a su señor arrodillarse junto a la mujer que había llegado como una desconocida y se marchaba como duquesa. Nicolás fue reconocido formalmente como hijo adoptivo de Serafín, heredero del ducado de Arintero. No por sangre, sino por elección, porque hay lazos que se forjan con actos, no con apellidos. No fue un cuento de hadas. Josefina tardó meses en confiar plenamente en su esposo. Serafín tuvo que aprender lo que significaba ser padre, esposo, protector. Hubo discusiones y silencios difíciles, pero también hubo risas junto al fuego, paseos por los jardines cuando la primavera derritió la nieve, y un niño que crecía sano y feliz, ajeno a las tormentas que habían precedido su llegada. La noche de Año Nuevo de 1848 los encontró juntos en el salón del palacio, exactamente un año después de aquella noche en que todo había comenzado. Afuera, la nieve caía sobre Castilla con la misma suavidad de entonces. Adentro, el fuego crepitaba y Nicolás dormía en brazos de su madre. Serafín rodeó a Josefina con el brazo y la atrajo hacia sí. «Hace un año», dijo en voz baja, «encontré un cesto en la nieve y pensé que el destino me jugaba una mala pasada. Ahora sé que me estaba dando la única oportunidad que merecía». Josefina apoyó la cabeza en su hombro. «Y yo dejé a mi hijo en manos de un desconocido, rezando para que el mundo fuera menos cruel de lo que había sido conmigo. Por una vez, el mundo escuchó. Las campanas de la catedral comenzaron a repicar, anunciando el fin de un año y el comienzo de otro. Y en el palacio de Arintero, una familia nacida del dolor y forjada en la esperanza recibió el Año Nuevo juntos, con la certeza de que el amor verdadero no es el que llega fácil, sino el que se elige cuando todo conspira en contra. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y compártela con alguien que aún cree en el amor. Aquí seguimos creando romances que hacen suspirar, llorar y soñar. Si te gustó, apóyanos con un like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias. Escribe en los comentarios la palabra Año Nuevo para saber que llegaste hasta el final y formaste parte de este momento con nosotros. Gracias por acompañarnos, por tu apoyo y por estar aquí. Te envío un gran abrazo con todo mi cariño y mis mejores deseos para este Año Nuevo.